cantar. Cuando suenan sus acordes, ya nadie puede parar. Esta es la ola que llama. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bueno, nuevamente aquí en este programa que habíamos iniciado hace ya principio de año, años anteriores también, en, bueno, divulgar lo que el equipo de la Diputación de Soriano venía realizando y últimamente, bueno, metido en lo que es la campaña electoral. Campaña electoral que en esta primera etapa, o segunda o tercera etapa, está terminando porque todavía queda la municipal. Así que, bueno, muy buenas noches y bueno, vamos a comentar algunos de los resultados que hemos estado teniendo estos últimos días. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Enzo, y buenas noches a toda la audiencia que nos ha acompañado, sí, siempre, ¿no? En este último año y en los últimos años también, porque el programa lo hemos tenido de siempre, como siempre lo estuvimos recalcando. Ya terminada la campaña, hoy jueves, imagino que estará terminando ya el tema del escrutinio de los observados. Bueno, ¿qué nos dejó esta campaña, Enzo? ¿Qué análisis te deja esto que ha sucedido? Bueno, sin duda es una... A ver, primera cosa, nosotros, la Corte Electoral no ha proclamado todavía el presidente de la República, ¿verdad? Aunque evidentemente uno puede analizar y puede ver que con los votos observados que había no se va a revertir, o sea, el próximo presidente va a ser Lacalle. Ahora, si esto hubiese pasado en otros países de América, estaría complicado, ¿verdad? Porque la Corte Electoral todavía no ha proclamado un presidente y bueno, y eso supone distintas hipótesis de que hay esto, de que hay fraude, de que por qué se demora, por qué no... Bueno, muy bien, en Uruguay no nos caracterizamos por eso, por suerte. Por eso el Uruguay es una democracia plena y cuando votábamos el otro día y decíamos qué bueno que estamos haciendo esto en una democracia plena, es porque por lo menos en la democracia política es plena. Es decir, los uruguayos, más allá de algún desubicado que habrá que cuidar, porque siempre hay algún desubicado que empieza a horadar, a destruir, a socavar, no sé qué, la democracia con algún mensaje, con algún video por allí que se ha alargado, otros, los que hablaban del Escuadrón de la Muerte, etc. Bueno, también tenemos una justicia que actúa. Y a esta gente, a estos desubicados, los empieza a investigar, los procesa y quizá alguno tenga algunos días guardado por eso mismo, por atacar la democracia, no por falta de expresión. Uno puede expresar lo que uno le parezca, pero hay cosas que son bases y son fundamentales a la sociedad nuestra, y una de ellas es la democracia. Por lo tanto, una primera reflexión: qué bueno que vivimos en democracia, qué bueno que cualquiera que fueran las opciones de que tanto Lacalle o Martínez que pudieran salir a ser presidentes en esta contienda electoral, cualquiera de las dos, bueno, el pueblo uruguayo iba a estar detrás para respaldar la decisión del pueblo. Es una primera evaluación que nos parece interesante. Es muy importante lo que estabas comentando, Enzo. En Uruguay, que el Uruguay en índices de democracia estamos primeros en Latinoamérica y a nivel del mundo, y lo vemos a la calle, haciendo los escrutinios mismos que compartimos mesa con integrantes de los otros sectores. Yo tengo una anécdota que me la voy a acordar siempre, la comentaba el otro día con los jóvenes. 8:30 de la noche, yo estaba mirando por el celular y las encuestas, 8:29, ya estaban diciendo que Luis Lacalle Pou era presidente. Y yo me acerqué y le digo a la muchacha: te felicito porque nos ganaron. Y ella me miró y me dijo: no me felicites todavía porque falta mucho. Y media hora después decía empate técnico. Entonces, ese mensaje y eso que quedó, la verdad que muy lindo tener ese respeto que hay en Uruguay. Podemos tener un partido, una idea, una ideología distinta, pero el respeto siempre se mantiene. Y eso hay que mantenerlo y perdurarlo durante el tiempo. Y ojalá el nuevo y futuro gobierno mantenga la línea de la democracia y respete a los ciudadanos. No, sin duda que así se mantendrá. Ahora, cuando nosotros en la campaña electoral decíamos que había dos modelos, y bueno, había dos modelos, eso no lo podemos dejar de ver y reconocer. Bueno, la población, por los votos a través de las urnas, eligió un modelo. Bien, ahora ese modelo, que es el modelo neoliberal,
va a avanzar en Uruguay en estos próximos 5 años. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿En qué situación nos ha colocado la población? Y bueno, nos ha colocado en la situación de ser oposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir controlar, quiere decir legislar, quiere decir estar atentos para que los avances que se han tenido en, por ejemplo, el tema de trabajo, el tema de salud, el tema de educación, todos los temas que usted quiera, lo salarial, por ejemplo, y ahí hablamos de los famosos consejos de salario, que son los consejos de salario. Bueno, es eso, es articular a través de el empresario, los sindicatos de los trabajadores y el Estado, cuál es el salario que se va a ir, es un salario base, digamos, y después, bueno, en cada una de las categorías, y después si el patrón quiere pagar más, puede hacerlo. Ahora, en definitiva, todas esas cosas que se han logrado en estos últimos años deben tener el respaldo de la ciudadanía, deben tener el respaldo social. Bueno, ahí estaremos, ahí encontrará el vecino y la vecina al Frente Amplio en los barrios, con mayor presencia en las organizaciones sociales, con mayor presencia en el territorio, y que es uno de los elementos que tenemos que evaluar también y tener en cuenta. Cómo ha sido nuestro estar, no solamente aquí en Soriano, aquí en Mercedes, en todo el país, cómo ha sido el despliegue, cómo ha sido el estar en el interior, porque la gente no visualizó algo que para nosotros era evidente, pero evidentemente no era evidente para todos, que era entrar en un régimen, digamos, neoliberal, porque eran y esto no es una mala palabra, es lo que ellos, el partido que hoy, o la coalición que hoy asume, muchos de ellos tenían estas perspectivas, por ejemplo, que en vez de el Estado rector, el Estado protector de los débiles, quien fuera el que regía la oferta y la demanda, en definitiva, era el mercado. Entonces, y eso está claramente establecido. Bueno, entonces tendremos que estar atentos para que este gobierno, sea el que viene, sea un buen gobierno para la gente, sea un buen gobierno para los ciudadanos. Y tendremos que, de alguna forma, traducir, ¿verdad? De alguna forma tendremos que estar atentos para que las cosas y los cambios que se vayan dando, si es que se dan, ojalá que no, sigan, digamos, respaldando al trabajador, a ese que todos los días tiene que llevar el pan a la casa, a ese que, o a esa que se preocupa por la educación de sus hijos, y que, por ejemplo, hoy está empleado o empleada en un supermercado, le pagan el sueldo mínimo, pero tiene la cuota mutual para todos sus hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene, por ejemplo, una computadora para todos sus hijos porque van a una escuela privada, no, porque van a la escuela pública. Bueno, todas esas cosas que uno dice, ¿es una computadora? Sí, bueno, estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, si vos no tenés una computadora y no accedés a ella y no tenés el lenguaje de la programación, de la computación, vas a ser un analfabeto informático. Lo mismo que José Pedro Varela en el siglo XIX nos decía, bueno, la mayoría de los uruguayos eran analfabetos, entonces tenemos que alfabetizarlos para que puedan ser republicanos, para que puedan ser demócratas. Bueno, aquí estamos en un mismo proceso. Si no continuamos con estas cosas y no las profundizamos y no las mejoramos, bueno, vamos a quedar en el camino. Ojalá se siga avanzando rumbo a este camino, Enzo, y algo que tiene que tener en cuenta la ciudadanía, porque muchas veces me han preguntado, quizás a ti también, ayer en un programa de radio me preguntaba, ¿el Frente Amplio va a ser una piedra en el camino para que el nuevo presidente gobierne? Y yo creo que quedó claro el mensaje que el Frente Amplio va a impulsar todo y va a apoyar todo lo que sea bueno y siga reproduciendo un bienestar para el ciudadano. No creo que el Frente Amplio, Enzo, quizás desde su lugar como diputado y diputado electo del nuevo periodo, se vayan a apoyar todo lo que sea recortes, ajustes, el volver atrás, la quita de derechos. Creo que por ese camino el Frente Amplio no va a ir como ya lo planteó, pero sí va a apoyar, por ejemplo, una universidad de la educación si es planteada por la oposición, ¿no? Como en el caso de que ellos no lo apoyaron, pero en el Frente Amplio, en ese caso, comparando, va a apoyar todas esas impulsaciones. Sí, también está bueno que el Frente Amplio tiene una mayoría relativa importante en la Cámara, porque tiene 42 diputados, ningún sector lo tiene, ¿verdad? Y los 5 sectores que se han conformado para llevar a la calle la presidencia,
es una coalición bastante débil. Digo bastante débil porque en los programas electorales, si uno ve, va a haber contradicciones. Pongo un ejemplo. Una contradicción es la participación de los trabajadores de la educación en el gobierno de la educación. Para el Partido Nacional había que sacarlos, para el Partido Colorado había que dejarlos. Entonces quedó algo ahí como que sí entrarían con voz pero sin voto. Después la futura vicepresidenta de la República, Argimón, dijo, bueno, vamos a conversarlo. Entonces, hay cuestiones que todavía no están del todo consensuadas, digamos, y que evidentemente fue una coalición, digamos, electoral con algunos elementos políticos, pero quizá en el camino se necesite el acuerdo con esta mayoría más grande, con esta mayoría relativa, que es el Frente Amplio, que tiene, como decíamos, 42 diputados en la Cámara. O sea que va a ser una Cámara o va a ser un Parlamento de mucho diálogo, de mucha articulación, y eso me parece también bueno. ¿Por qué me parece bueno? Y bueno, porque las cosas que no están todos de acuerdo no van a salir, pero bueno, va a haber que construir. Por ejemplo, en esto que te decía Diego recién de las universidades, habrá que construir mayorías para una universidad de la educación, habrá que construir mayorías para que aquí en Soriano, por ejemplo, tengamos también esa descentralización que la UTEC, la UDELAR es la Universidad de la República, la UTEC es la Universidad Tecnológica, el tema de la Universidad de la Educación, si es que se concretiza, bueno, todos esos elementos tendremos que trabajarlos juntos y trabajarlos junto con los otros representantes de los otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque las mayorías ahora deben construirse entre todos. Y eso me parece también que le hace bien a la democracia. En la campaña electoral, cuando nos decían que el Frente Amplio quizá no tenía las mayorías parlamentarias y en el caso que fuera gobierno, ¿cómo podría, por ejemplo, plantear la ley de presupuesto? Y yo decía, el Frente Amplio en este último gobierno no tuvo las mayorías parlamentarias. No las tuvo. ¿Por qué? Bueno, porque había un diputado que se pasó para el Partido Nacional, entonces no las tuvo. Y bueno, la vez que no las tuvo fue la vez que se consiguieron mayores adhesiones a un presupuesto, porque allí estuvo la Unidad Popular, porque allí estuvo alguno del Partido Colorado, porque allí estuvo alguno del Partido Independiente, y se logró entonces tener esta nueva mayoría, digamos, con otros sectores en el periodo que está terminando. O sea que no es imposible esa capacidad de diálogo tras las cosas que son buenas para todos, ¿verdad? Bien, y para ir cerrando el tema de la elección terminada, Enzo, se nos viene un nuevo periodo de mucho trabajo. Estamos preparando todo. ¿Cómo vamos a afrontar este nuevo periodo que viene desde la nueva diputación? Bueno, con el equipo que se va a integrar por la 609, la 5005 y bueno, y todos los compañeros del Frente Amplio que sin duda van a trabajar para lograr en el 2025 ser gobierno de nuevo. Sí, en este tiempo de fin de año, bueno, primero también reorganizándonos y pensando en la campaña que se vendrá para mayo, ¿verdad? Por eso hoy decía que es la tercera, la cuarta, pero después quedaba otra, que es el tema de la Junta Departamental, la Intendencia, los municipios, los concejales, todo eso que como partido, en nuestro caso nuestro partido, Partido Socialista, va a empezar a organizarse y va a tener que decidirlo, porque como algunos deciden entre cuatro paredes, nosotros tenemos la costumbre sana, democrática, de hacerlo a través de lo que llaman las convenciones, y después quienes son los candidatos son electos en voto secreto, en una elección donde los afiliados del partido son los que pueden votar. Entonces, bueno, todo eso nos llevará también trámites de organización, pero también pensando, como decíamos, en la legislatura que empezará a partir del 15 de febrero. Como hemos hecho siempre, tratando de legislar, tratando de controlar, tratando de representar a la ciudadanía y de alguna forma profundizando, ¿verdad?, en esta segunda etapa, corrigiendo algunos errores, mejorando, tratando de hacerlo mejor, como decía el eslogan, que no era solamente un eslogan, era en la realidad lo que pretendíamos hacer. Y siempre estar del lado de la gente y por la gente, Enzo. Se nos ha terminado el tiempo, simplemente saludar. Este va a ser nuestro último programa del año, pero el año que viene seguramente prácticamente está confirmado ya que vamos a estar, así que desearles un gran año y a empezar un buen año para todos los que nos han seguido en este último año de programa, y nada,
Un saludo que quieras a la audiencia. No, las felicitaciones por el trabajo que han hecho y bueno, vamos arriba y muy buen fin de año, muy buen inicio de año ya en este último mes de diciembre que vamos a empezar dentro de poquito. Donde vamos a estar siempre es en las redes sociales, así que ahí pueden seguirnos, mandarnos mensajes, las gestiones como hacen a diario a través de Enzo Malán Diputado, así que no tengan ningún problema en escribir cuando quieran. Hasta luego. Chao, nos vemos.